Bien, hermanos, hoy 21 de mayo vamos a iniciar este nuevo método de estudio, el método número 7, que es el método de estudio bíblico de estudio de palabras. Como les decía, nos estamos saltando el número 6 para los que están viendo aquí en video en otro día o si lo están repasando, porque ya me di cuenta ahí, si hay gente que está viendo los videos, hermanos. Ay, ahí está bastante curioso. Hay un video por ahí que tiene casi 200 reproducciones de estos estudios, Ujú. entonces digo, no sé si uno de ustedes se metió a verlo 200 veces o si de verdad hubo varios hermanos que se metieron a verlo, pero bueno, vamos a entrar con este método de estudio por palabras porque, bueno, como les comentaba hace un momento, vamos a encontrarnos con muchas palabras y muchos conceptos bien interesantes a lo largo de la Biblia. Esto ya lo hemos platicado en otras ocasiones, pero es muy importante que tengan presente que la Biblia, cuando se estuvo escribiendo, cuando se estuvo redactando, en todo el proceso de escritura, de edición y de todo el proceso para lo que tenemos ahorita, sus idiomas originales fueron tres, ¿vale? Hebreo, griego y arameo. Son los tres idiomas originales en los que se escribió la Biblia, principalmente hebreo y griego. Arameo es solamente muy pocos fragmentos están escritos en arameo, pero sí hay escritos originales en arameo. Entonces, es muy importante que tengamos esto presente porque nos vamos a ir dando cuenta que no vamos a utilizar de pronto las mismas palabras, por ejemplo, del griego para el Antiguo Testamento o del hebreo para el Nuevo Testamento. Nos vamos a encontrar principalmente hebreo en el Antiguo Testamento. Principalmente nos vamos a encontrar griego en el Nuevo Testamento y el arameo lo vamos a encontrar unas pequeñas palabras en el Nuevo Testamento y por ahí nada más uno que otro fragmentito muy cortito en el del Antiguo Testamento, pero casi toda la parte de arameo está en el Nuevo Testamento. Entonces, es muy importante esto porque aunque no estamos acostumbrados, hermanos, o sea, nuestro estudio normal de la Biblia, o regular de la Biblia, si lo podemos llamar así, no estamos acostumbrados a acercarnos tanto a esto de las palabras en sus idiomas originales. Sí es importante que tengamos presente que la Biblia se escribió en otro idioma, no se escribió en español. Y la Biblia ha pasado por siglos y siglos de traducciones y de reescrituras, pero no en el sentido de que se cambie el mensaje, sino todo este proceso que llevó a través de los escribas, donde se tenía que escribir todo a mano, todo, 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 todo a mano. Entonces hubo un momento donde se cambió del hebreo y que se hizo, no sé si recuerdan esa clase que tuvimos un domingo que hablamos de la Biblia y que hablamos de esta Vulgata latina que escribió San Jerónimo, donde la Biblia que estaba en hebreo la escribió en griego y entonces se hizo la Septuaginta, que es la versión en griego del Antiguo Testamento, perdón, en latín del Antiguo Testamento. Este. Entonces, la Biblia ha pasado por muchos, muchos procesos de traducción a diferentes idiomas y es muy importante que entendamos eso. En el pasado, las personas que se interesaban por estudiar la Biblia como tal, antes de que nosotros tuviéramos acceso a ya traducciones en nuestro idioma, porque esto les estoy hablando, hermanos, en verdad. La batalla porque tuviéramos o que nosotros tuviéramos hoy acceso a una Biblia en nuestro idioma ha sido una batalla que ha pasado 2 milenios prácticamente. O sea, 2 milenios para que pudiéramos tener una Biblia en nuestro idioma. Y eso es una cosa impresionante, en verdad es impresionante. Hasta antes del 1500 y cacho, y échale 1600 más o menos, la gente que quería estudiar la Biblia tenía que saber los lenguajes originales. Tenía que saber latín, tenía que saber griego, tenía que saber hebreo, tenía que saber arameo. Si no, no había manera en la que pudieran estudiar o acceder a la Biblia. Solamente estaba escrita en esos idiomas. Y de hecho que tú intentaras hacer una traducción de la Biblia a los lenguajes vulgares, ¿no? A los lenguajes, pues ponle tú, cualquier lenguaje que nosotros ocupemos, español, inglés, incluso el alemán o cualquier otro idioma, era condenado con la muerte. Para los que estuvieron el sábado, les platiqué un poquito acerca de eso en la clase.
traducir la Biblia a un lenguaje común era básicamente que te iban a matar. O sea, estabas asegurada, tenías asegurada tu muerte. Entonces, ya después del 1500, cuando vienen muchos de los movimientos de reforma y todo lo que viene después, es cuando la Biblia apenas comienza a traducirse en otros idiomas. Y entonces estamos hablando de 500 años más o menos de que podemos tener acceso a la Biblia ya en idiomas más comunes, ¿no? Entonces, antes de todo eso, a fuerzas, era fuerzas que quien quería acercarse tenía que saber griego, tenía que saber hebreo y en todo caso tenían que saber latín si se acercaban a las traducciones en latín. Ahora, nosotros tenemos la gran bendición, en verdad tenemos la gran bendición de que no solamente contamos con una traducción de la Biblia al español, contamos con muchas traducciones en nuestra actualidad, en verdad, y eso yo no sé, yo creo que a nosotros nos cuesta dimensionar lo que le costó a la gente, a los cristianos alrededor del tiempo el hecho de que nosotros pudiéramos decir, oye, tienes tu Biblia en Reina Valera, tienes tu Biblia en nueva versión internacional, ahora nosotros que la tenemos en la traducción viviente, en la Biblia de las Américas, y hay un montón de versiones en español, un montón de versiones en español. Que eso sea posible es el costo de muchísima sangre, muchísima, muchísima sangre. Y eso debe de ser una bendición para nosotros, poder acercarnos a la Biblia y poder acercarnos a través de todas las herramientas que tenemos para acercarnos a ella. Y en este método de estudio, hermanos, en este método de estudio en concreto, vamos a adentrarnos así de lleno, a dar una mirada prácticamente microscópica, así. Nos vamos a ir no a frases, no a libros, no a capítulos como hay un método de estudio, no a temas en concreto que abarcan general, sino prácticamente a lo más diminuto, que son las palabras, a, a las distintas definiciones de las palabras, a la cantidad de veces que aparece una palabra o a los distintos significados que puede llegar a tener una palabra en concreto dentro de la Biblia. Y el propósito de este método de estudio es aprender em, aprender a usarlos, o sea, aprender a usar nuestra Biblia de una manera más profunda y que podamos adentrarnos en lo que el autor físico, ¿no? La persona, ya sea el profeta, ya sea el evangelista, ya sea el apóstol que escribió cada uno de los libros nos quería decir, pero sobre todo, ¿qué es lo que nos quería decir Dios a través de ese uso de las palabras? La mayoría pues de las grandes doctrinas que conocemos, que el pastor Alfredo nos está diciendo en estos sermones sobre las doctrinas que tenemos como bautistas, si se dan cuenta, se resumen a sencillos conceptos como fe, gracia, salvación, perdón, y son palabras que para nosotros tal vez tenemos un poquito interiorizadas, pero que muchas veces cuando nos ponemos a reflexionar verdaderamente qué significa esa idea, qué significa ese concepto, a veces nos quedamos chatos. Entonces, es muy importante que aprendamos a estudiar la Biblia pues a este también nivel de profundidad. Eh, Toda esta cuestión con la interpretación de estas verdades bíblicas va a depender, al final de cuentas, de que comprendamos qué significan esas palabras. ¿Qué significan esas palabras en su unidad más básica como palabras? ¿Y qué significan en una frase? ¿Qué significan dentro de una frase hecha? ¿Qué significa esa frase dentro de un contexto del discurso que está dando el autor? ¿Qué significa ese discurso dentro de los grandes temas de la Biblia o de su libro como tal? Entonces, todas esas cosas que las hemos estado viendo tal vez de lo muy grande a lo muy pequeño que vamos a llegar hoy con las palabras, la vamos a ver reflejada en dos textos, mis hermanos. Hay dos textos que el autor nos propone para ver esto, y uno es el Salmo 12:6. En la nueva traducción viviente dice así: las promesas del Señor son puras como la plata refinada en el horno, purificada 7 veces. Y un proverbio, el proverbio en Proverbios 35 dice, toda palabra de Dios demuestra ser verdadera. Él es un escudo para todos los que buscan su protección. Sin embargo, mis hermanos, estas palabras se escribieron como tal en un lenguaje diferente al nuestro. Y la plenitud de todo lo que implican, de todo su significado,
desgraciadamente, muchas veces se pierde en una traducción. Esto es muy importante que lo entendamos y que lo entendamos porque vamos a llegar a ese punto. Ninguna traducción es perfecta. Ninguna traducción es perfecta. Cada una de las versiones de la Biblia que han salido con la intención de ir mejorando un trabajo previo, como parte de la historia, nada más que lo tengan allí, ¿no? No sé si todos tienen por ahí una Biblia Reina Valera, pero esta Reina Valera se le atribuye a dos autores, este, Cipriano de Cipriano Valera de Reina y se me y fue el de otro Valera. ahorita. Eh, Ya les quiero echar Casiodoro de Reina, Casiodoro. perdón, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Ya les estoy yo diciendo los nombres al revés. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera son los dos autores. Pero el primer autor fue Casiodoro de Reina. Casiodoro de Reina hace la traducción al español de la Biblia completa y cuando hace la traducción, al final escribe una nota, deja una nota para todos aquellos que van a leer su traducción. Y él dice, dejo esta versión con el anhelo, básicamente, de que cuando se hagan más descubrimientos de la Biblia, de los textos originales, alguien más pueda editarla y pueda completarla en toda la riqueza de lo que es la Biblia. Años después, o sea, poquitos años después, tampoco fueron muchos, llega este personaje, Cipriano de Valera, y él retoma el trabajo de Casiodoro de Reina y entonces con nuevos descubrimientos que se habían hecho sobre algunos textos antiguos, vuelve a tomar ese texto, le hace una nueva edición y entonces tenemos lo que va a llamarse a la postre, ¿no? Esta Biblia Reina Valera. Esa Reina Valera va a atravesar por muchas ediciones o reediciones a lo largo del tiempo porque el idioma evoluciona, el idioma evoluciona como tal, ¿no? No es el mismo español que se hablaba en el 1600 que el español que se habla hoy. No es ni siquiera el mismo español que se hablaba en el siglo pasado que el que se habla hoy. A mí me da mucha que hablamos curiosidad, no sé si ustedes... ¿Dónde? y que hablamos aquí, que hablamos Ah, en Morelos. no sé si ustedes se han percatado, a mí me encanta en el centro, yo no sé si ustedes han ido a verlo, pero en el centro de pronto hay unas placas en ciertos edificios, así donde viene un español antiguo, un español del 1800, ponle tú. Leer ese español es bien curioso, porque hay un montón de palabras, o al menos cómo está escrito, uno lo entiende por pura lógica. Pero si uno lo leyera así, uno no entendería mucho de ese español. Hay palabras que de plano no se utilizan. Y es español, estamos hablando del español. Entonces es muy importante entender que esta cuestión de las traducciones siempre va a estar en constante evolución. Y qué bueno, gracias a Dios que tenemos la oportunidad de acceder en nuestra actualidad a diferentes versiones de la Biblia y poder estudiar de ellas y poder reflexionar sobre ellas. Otra vez, nada más para tenerlo ahí presente, no existen, hay palabras, por ejemplo, que no hay equivalentes entre un idioma español y, bueno, perdón, entre un idioma hebreo, griego, a un idioma español. Incluso nosotros así, no tenemos un equivalente, por ejemplo, de una palabra en español a la de una palabra en inglés. Hay palabras que de plano no se pueden traducir, no tienen un equivalente. Podemos intentar traducir el significado, pero no hay un concepto similar entre los dos idiomas. Entonces, el trabajo de los traductores siempre ha sido poder plasmar lo mejor posible las ideas que una palabra o que un concepto puede tener. Pero eso implica que muchas veces tal vez no termine de expresar todo lo que esa palabra significa. Una palabra, por ejemplo, muy de mi pueblo, así. En mi pueblo para todo dicen aray, aray.
Sí, pues. Y ese Aray, o el famosísimo sí pues, Sí, pues. pero Aray me voy a quedar más con el Aray porque el Aray, depende de cómo lo digas, Significa. significa cosas diferentes. Una cosa es que tú digas, Aray, es de asombro. Una cosa es que digas, Caray. Aray, es queja. Otra cosa es que digas, Aray, es de ay, se me fue la palabra. Es como No lo puedo creer. ajá, sí, como de que no te pueden creer lo que estás diciendo. Pero, ¿cómo traduzco Aray para otra, para otro idioma? No hay manera, no hay un concepto que yo pueda traducirlo. Puedo traducirlo dependiendo del contexto en el que se usó, ¿no? Y así nos podemos ir con un montón de palabras que nosotros conozcamos, que puedan ser muy, muchos tecnicismos o muchos estos, ¿cómo se llaman? Regionalismos, muy Modismos. arraigados en ciertas culturas, en ciertas zonas, ¿no? Entonces, nada más como dato curioso, para traducir la Biblia al español, se utilizaron alrededor de 6.000 palabras diferentes. 6.000 palabras del español como tal. Digo, contando incluso hay conectores, y ciertas cositas que vamos teniendo, conjuntores y artículos y demás, ¿no? Pero en la Biblia, en los idiomas originales, hay más de 11.000 palabras. 11.000 palabras. Y nosotros en español solamente ocupamos 6.000. O sea que estamos reduciendo, digámoslo así, la riqueza de las palabras en estos idiomas casi a la mitad. ¿Cómo podríamos meter más de 11.000 palabras en 6.000 que hay? A fuerzas tiene que haber un proceso de reducción de algo. Entonces es muy importante que entendamos este proceso. Y nada más como para darles un ejemplo dentro de la Biblia, en el Nuevo Testamento, nada más en el Nuevo Testamento, la palabra siervo, o sea, la palabra que nosotros traducimos al español como siervo, tiene 7 palabras diferentes griegas. Hay 7 palabras griegas que se pueden traducir como siervo. 7 palabras diferentes, nada más para que lo tengan allí. Y cada una implica una pequeña diferencia, porque no es lo mismo el ciervo en una casa, que el ciervo en un palacio, que el ciervo como lo que está mencionando Jesús, como un servidor. Cada palabra utilizada tiene una idea diferente. Son palabras diferentes, pero todas al español se traducen como siervo. Entonces, para que lo tengan allí nada más como presente, ahorita que vayamos a hacer este trabajo, debemos de tener dos cosas en mente, hermanos. Cuando hacemos un estudio bíblico de palabras, en primer lugar, este estudio de palabras se debe de basar en los idiomas originales o en el idioma original, no tanto así en las palabras en español. Y ahorita vamos a ver cómo vamos a trabajar con eso. Y en segundo lugar, es que es fundamental, ni siquiera es muy importante, es fundamental que comprendamos y que permitamos más bien que el contexto donde está utilizada esa palabra nos indique cuál es el mejor significado para ella, como lo que les acabo de decir ahorita con el aray. Va a depender mucho del contexto en el que sea utilizada la palabra, y eso nos ayudará a entender qué es lo que significa todavía mejor. Y para este estudio, hermanos, les quiero dar las herramientas que vamos a utilizar. Estas sí se las voy a compartir aquí. Les van a aparecer de todos modos cuando les mande esto, pero sí es muy importante que las vean ahorita de una vez, porque quiero explicarles algo. Miren, estas son las herramientas que vamos a trabajar en este estudio. La primera, una Biblia de estudio. Si tienen Biblias de estudio en físico, con toda confianza. Y aquí sí me voy a acercar a ustedes. Le voy a pedir ahí a los secretarios de nuestra iglesia que nos ayuden. Porque en la iglesia tenemos un par de Biblias de estudio, ¿vale? Tenemos un par de Biblias de estudio. Si alguno de ustedes desea una Biblia de estudio para poder hacer este método de estudio, o sea, nada más como manera de consulta, pueden pedirla.
¿vale? Acérquense ya sea a mi hermana Eli o acérquense al hermano José Luis. O acérquense al hermano Raúl también, que está apoyando en esa área. Acérquense a cualquiera de ellos para decirles y que ellos puedan llevar un control si alguno de ustedes desea una Biblia de estudio que no la tenga en su casa o que no pueda acceder a ella o que haya tenido problemas incluso con la Biblia de estudio que se compartió aquí, la digital. Recuerden que aquí mandamos una en digital. Si aún con esa ustedes dicen es que yo no puedo ingresar y ya por más que le intenté nomás no puedo ingresar, acérquense el domingo con mis hermanos y ellos les podrán brindar una Biblia de estudio de las que tenemos en la iglesia. Nada más lleven su credencial de lector, una copia por favor de su credencial de lector, un pagaré y un aval, ¿vale? Una renta. Nada más acérquense con el hermano, con los hermanos para que ellos puedan anotar. Eso, una. Lo primero es tener una Biblia de estudio. Lo segundo, vamos a utilizar diferentes traducciones de la Biblia y estas son las que yo les voy a recomendar para hacer este método de estudio. La nueva traducción viviente, que es la que estamos utilizando, la Reina Valera 60, la nueva versión internacional, que es la que utilizamos anteriormente, hasta el año pasado, la Biblia de las Américas y la Nueva Biblia de las Américas. Vamos a limitarnos a estas cinco versiones de la Biblia, ¿vale? Digo, de todos modos esto lo van a tener, esta hojita se las voy a compartir, pero muy importante esto que les estoy compartiendo aquí, hermanos. Esta liga que les va a aparecer aquí, si ustedes abren el archivo en la computadora, en su computadora como tal, déjenme lo quito. Bueno, ahorita voy. No, ya sé qué voy a hacer. Voy a hacer esto. Aquí. Este es un hipervínculo, ¿vale? Esto que vienen aquí en azul, que dice HTTPS, www y esto de acá. Ya sea que estén en su celular o ya sea que estén en su computadora o en una tablet, si ustedes le pican aquí, los va a llevar a una página. Lo voy a hacer ahorita. Si yo le pico aquí, me va a llevar a esta página. Esta es una página en internet donde nosotros vamos a poder hacer las comparaciones de las diferentes versiones de la Biblia. Vamos a poder poner un solo texto en las diferentes versiones. Entonces, me voy a ir adelantando al texto que vamos a ver hoy, muy rápido. Me voy a ponerle Filipenses 4:13, uno de esos versículos que todo el mundo se sabe de memoria. Filipenses 4:13, la nueva traducción viviente dice, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da fuerzas. Yo aquí en mi buscador en la parte de arriba le di Filipenses 4:13 y entonces le di Enter y me arrojó este texto como tal. ¿Qué puedo hacer yo, hermanos? Aquí, no sé si se alcanza a ver, si ven mi cursor, ¿verdad? Sí, ya vi que sí se ve. Aquí en la parte de arriba a la izquierda aparece este botoncito en rojo. No sé si lo alcanzan a ver. Este botoncito en rojo me va a permitir añadir una nueva versión. Entonces, si yo le pico aquí, me va a aparecer aquí la Reina Valera. Y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si yo le vuelvo a picar aquí, me va a aparecer otra versión. Me va a aparecer, en este caso, la Biblia de las Américas, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si yo le vuelvo a picar aquí, me va a aparecer a mí la nueva Biblia de las Américas, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si yo le vuelvo a picar aquí, por alguna razón, me va a aparecer a mí también otra vez la nueva versión internacional, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En cuatro versiones, el texto es el mismo, ¿ya se dieron cuenta? En la nueva traducción viviente, el texto cambia un poco, cambia ligeramente. Ahora, muy importante esto. Esto les va a aparecer si tienen una tablet, si tienen una computadora. Pero ¿cómo les va a aparecer si tienen su celular? Si por alguna razón ustedes no pueden entrar con una computadora o con una tablet y todo lo pueden hacer con su celular. Les va a aparecer así. Cuando ustedes le piquen
Ay, déjenme. Aquí está. Perdón, perdón, denme un segundito. Ahí está. Voy a hacer algo. Voy a compartir aquí desde mi celular. ¿Vale? Espero que se vea y espero que todos lo vean. Ok. Aquí es como si estuvieran en el celular. ¿Vale? Ahorita ustedes todos están viendo mi celular. Ay, si yo le doy clic al enlace que les decía que viene, me va a abrir esta página. Pues déjenme quitar esto. Ahí está. Entonces, esta es la misma página. Bible Gateway se llama. Entonces, yo voy a buscar aquí mismo el pasaje que quiero encontrar. En este caso es Filipenses 4:13. Me va a aparecer en la nueva traducción viviente y le doy buscar. Y entonces me va a aparecer aquí el texto. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Voy a voltear mi celular porque si no se va a ver todo bien apretado. Lo voy a acostar. Igual, si se dan cuenta, en la parte de aquí arriba aparece ese botoncito en rojo, abajito donde dice pasaje. Si yo le pico ahí, me va a aparecer ahora en Reina Valera también, miren. Si yo le vuelvo a picar aquí, ahora me va a aparecer en la nueva versión internacional. Y entonces ya tengo tres diferentes versiones donde yo puedo comparar un texto. Si yo le vuelvo a picar aquí, ahora me aparece en la versión Dios habla hoy. ¿Qué pasa si yo no quiero esa versión? La que está hasta la derecha, donde dice Dios habla hoy. ¿Qué pasa si yo no quiero esa versión? Ahí donde dice Dios habla hoy, tiene una flechita. Si yo le pico a esa flechita, me va a hacer una lista de todas las versiones que aparecen. Entonces yo voy a buscar la que quiero. Quiero la Nueva Biblia de las Américas. Y entonces me va a aparecer ahora ahí la Nueva Biblia de las Américas. Entonces tengo Nueva Traducción Viviente, Reina Valera, Nueva Versión Internacional y Nueva Biblia de las Américas. Y yo puedo comparar un texto en tres diferentes versiones. ¿Vale? Sí les voy a dejar esto, sí quería que grabáramos esto en esto de Zoom, para que si por alguna razón, hermanos, ustedes cuando lo estén intentando no lo pueden hacer, se pueden acercar al video para volver a repasar cómo es que se tiene que hacer esta parte. ¿Vale? Entonces ya nada más déjenme, dejo de compartir. Eso es si lo están haciendo desde su celular. Ahora, voy a continuar diciéndoles estas partes que lo que tenemos que ver, los materiales que necesitamos. Las traducciones de la Biblia, estas cinco. La concordancia, que ya sabemos cómo utilizar nuestras concordancias, ya sabemos cómo buscar palabras y conceptos en nuestra concordancia. Vamos a utilizar un diccionario bíblico. También ya tienen un diccionario bíblico en PDF, ya se los compartí. Si no, y esto sí va a estar más difícil que se lo lleven, pero tenemos un par de diccionarios bíblicos también en la iglesia. Si ya tienen su palabra para el domingo, pueden acercarse con uno de mis hermanos a decirle, hermano, nada más déjame checar ahí en el diccionario bíblico que tienen para ver si puedo nada más tomarle una foto a mi palabra y ya. Y un diccionario pues normal, ¿no? Van a necesitar un comentario bíblico. Este también ya les compartí uno en PDF. O también pueden buscar bueno, de hecho les compartí creo que un par de comentarios bíblicos en esa ocasión. Y por último, y bueno, no más importante, pero esta herramienta que nos va a facilitar muchísimo la vida, hermanos. Esta Biblia interlineal Logos. ¿Por qué esta nos va a ayudar mucho? Porque esta nos va a permitir ver las palabras en el idioma original. Entonces vamos a suponer que estamos viendo otra vez Filipenses 4:13. La palabra que vamos a estudiar es fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o fortaleza en este caso, ¿no?
Yo me voy a ir aquí a mi Biblia Internacional o Logos, le voy a dar aquí clic y me va a mandar a una página de internet. Esta página de internet que está aquí. Espero que todos la puedan ver sin mayor problema. Espero que todos les cargue. Y aquí les va a mandar a Génesis 1:1. ¿Qué es lo que vamos a ver? O sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Buscar el texto que nosotros estábamos que queríamos encontrar, ¿vale? Vámonos primero, Filipenses 4:13. ¿Dónde está? ¿En el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento? Por ahí vi que unos están medio diciendo nuevo. De nuevo. Nuevo. Ok, perfecto. Entonces, aquí donde dice Testamento, Antiguo Testamento, yo le voy a dar Nuevo Testamento. Todo esto ya se borró. Libro. ¿Qué libro quiero? Si yo le pico aquí en la flechita, me van a aparecer los libros del Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses. Y yo le voy a dar a Mm, Filipenses. ¿Qué mm, capítulo quiero? 4, 4, capítulo 4, versículo 13, 3, 13, 13. 13. Y entonces automáticamente me va a mandar a Filipenses 4:13. Aquí siempre me lo va, en la traducción al español que me va a poner es la Reina Valera 1960. Va a decir, Mm, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aquí abajo va a aparecer el texto. Y van a aparecer un montón de símbolos raros, hermano. Pero no se me espanten, no les tengan miedo. Este, ¿Por qué? Porque estas son las palabras, que en este caso, en el griego que vamos a utilizar. ¿Qué es lo que dice? Se compone de cuatro partes, nada más para que lo podamos ver muy bien. La primera son estos números, en azul. Estos mm, números nos indican el número de palabra que está en un diccionario que se llama diccionario Strong. Ese diccionario es como el más utilizado así a lo largo desde que se creó. No voy a decir de la historia bíblica porque desde que se creó más bien. Y ha permitido organizar las 11.000 palabras que les dije en un solo diccionario. Entonces aquí mm, dice qué número de palabra es si ustedes quisieran irlo a buscar en ese diccionario. ¿Qué viene abajo en verde? La palabra en sí misma, en este caso, en el idioma griego. Estas son las palabras en el idioma griego como tal. Abajo viene la función gramatical de cada una de las palabras. Por ejemplo, esta palabra que es panta. Ay, sí le aprendí a mis clases de griego, miren. Esta palabra es panta. Su función gramatical es un adjetivo acusativo plural neutro. Espero que hayan aprendido en sus clases de español, porque aquí es donde vamos a empezar a emplear todas esas cosas que nos gustaban tanto en nuestras clases de español. mm, Entonces, esta palabra panta es un adjetivo acusativo plural neutro. Esta palabra de aquí, que ya no me pregunten cuál es porque ya no las voy a decir, pero esta de aquí es un verbo presente activo indicativo en primera persona del singular. mm, Y así, no, así, esto que está en amarillo dice la función gramatical que tiene cada una de las palabras. Y en rojo viene la traducción más cercana, o más bien, la traducción más literal al español, que no muchas veces es la traducción que se emplea en las traducciones que utilizamos. Porque, si se dan cuenta, el texto en griego dice esto. Pero si yo tradujera ese texto al español así de manera literal, diría a todas estoy teniendo fuerza en a él haciendo poderoso a mí. mm, Esa traducción no tiene sentido para nosotros. Tiene que estar mm, organizada, ¿no? Así es como está organizada si estuviera perdón, si estuviera en el griego. Pero en el español tiene que tener sentido. Entonces, si nosotros reordenamos estas palabras a nuestro español, dice todo, todas las cosas, lo puedo en Cristo. Estoy teniendo fuerza en Cristo, que es a Él, porque está haciendo referencia ahorita vamos a llegar a eso, a Él, está haciendo referencia a una palabra que está antes,
que me fortalece, haciendo poderoso, a mí, este que está aquí de acá. Entonces, yo veo todo esto y si mi palabra que estoy estudiando es fortaleza o fortalece, ¿cuál es la palabra que yo tendría que ver o que estudiar? Así de como lo están viendo. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta. Ay, Dios, es que casi no se Mm, ve. Que casi no se ve. Haciendo poderoso. Está muy chiquita. Sería la segunda. Ok, la segunda. Segunda Pero si correcta. se dan cuenta, es una... muchas gracias, hermana Angelita. Si se dan Ujú, cuenta, es una palabra que está compuesta ya. La ujú, palabra dice, estoy teniendo fuerza. Esta palabra como tal ya está compuesta, pero esa es la que yo voy a buscar de fortaleza, porque ya dice, me fortalece como tal. Ahora, muy importante, ahora sí, dentro de este proceso, le voy a picar aquí donde está esta palabra, este número en azul, porque esa me va a llevar a la palabra como tal. Si yo le pico aquí, ¡pum!, me va a decir que la palabra es isjuo, que significa tener o ejercer fuerza, literalmente o figuradamente. Y esta palabra, en la Reina Valera, se puede traducir como poder, como prevalecer, como valer o como válido. Esta palabra isjuo puede significar estas cuatro cosas. En el caso donde se está utilizando ahí con nosotros, esta palabra isjuo se está utilizando como poder de fortaleza. Ahorita vamos a esto porque esto también lo tengo que explicar. Ya de ahí me puedo, ya lo veo y ya me puedo regresar. Isjuo. Y este es el símbolo de S, esta X es una J, este sí es una U y esto es una O. Isjuo. Entonces, isjuo como tal está haciendo referencia a estoy teniendo fuerza, pero ya vimos que la palabra puede significar poder, prevalecer, valer y válido. Ahorita nada más nos vamos a quedar con eso. Esta herramienta, hermanos, les va a servir muchísimo para este estudio de las palabras. Entonces, me voy a regresar tantito a la que... Bueno, a esto ya no, ya terminamos con las herramientas. Recuerden, Biblia de estudio, diferentes traducciones, concordancia, diccionario bíblico, diccionario normal, comentario bíblico y Más o menos. la Biblia esta que les acabo de... Bueno, esta Aquí página. las Y hermanos, solamente también presente, este método de estudio es el más complejo que hemos hecho hasta ahorita. Si se dieron cuenta, yo espero que no se me estén espantando, porque de los difíciles, este es el relativamente más sencillo, ¿vale? Entonces, nada más para que lo podamos hacer, pero ya cuando lo empecemos a hacer, se van a dar cuenta de que no está tan difícil, ¿vale? Pero sí implica un poquito más de trabajo, sí implica un poquito más de esfuerzo. Y les voy a dar solamente tres consejos para este método de estudio. El primero es, va a ser muy similar a lo que vimos en otras ocasiones, pero el primer consejo es, a veces, distintas palabras griegas se traducen al español con una sola palabra. A veces, distintas palabras griegas se traducen al español con una sola palabra. Última. A veces, distintas palabras griegas se traducen al español con una sola palabra. Hace ratito les comenté que la palabra siervo tiene 7 palabras equivalentes en el griego. Hay ujú, 7 palabras griegas que pueden ser traducidas como siervo, como tal, y cada una de ellas tiene un sentido diferente, un ligero sentido diferente. Es muy importante que revisen la palabra que están estudiando, que sea la del texto que ustedes están eligiendo como base para de ahí partir, ¿vale? Eso es muy importante,
Porque de pronto, si ustedes empiezan a buscar, cuando lleguemos al punto de la concordancia, van a buscar la palabra en español en la concordancia y de pronto se van a dar cuenta de que va a haber muchos textos, muchos lugares donde esa palabra se va a encontrar, pero que resulta que en diferentes momentos son palabras diferentes. Entonces tendrán ustedes que encontrar la palabra que ustedes ya habían escogido. Aquí es donde les empiezo a decir, van a tener que empezar aquí como que un poquito más de darle. Entonces van a tener que tener bien presente cuál es la palabra que están buscando. Incluso en un mismo pasaje, ustedes se van a encontrar que tal vez se ocupen diferentes palabras en griego o en hebreo para una misma palabra como tal. Eso va a pasar mucho. Yo no les recomiendo que utilicen esta palabra, pero va a pasar mucho si ustedes utilizan la palabra amor, por ejemplo. Si ustedes por alguna razón quieren escoger la palabra amor en el griego, va a haber muchas traducciones, va a haber muchas, o va a haber varias palabras más bien, que se van a traducir al español como amor. ¿Vale? Entonces va a ser muy importante que ustedes sepan cuál es la palabra que se está destinando a amor. Ese es el primer consejo. Tengan bien clara la palabra que ustedes van a elegir. Segundo, es el mismo consejo, pero al revés. A veces una palabra griega o hebrea va a tener diferentes traducciones al español. A veces una palabra griega o hebrea se traduce de distintas maneras al español. A veces, una palabra griega o hebrea se traduce de distintas maneras al español. Al contrario del consejo anterior que les acabo de dar, nos hemos encontrado con esa dificultad, que tal vez una misma palabra en un mismo texto tenga significados diferentes. En un mismo versículo incluso les puede llegar a pasar. Por eso es muy importante que tengan otra vez bien clara la palabra que ustedes están eligiendo. Por eso es de muchísima ayuda aquí las distintas traducciones que estamos utilizando de la Biblia, porque ahí es donde vamos a poder comparar cómo es que se utiliza una palabra, cómo es que los diferentes traductores tradujeron una palabra al español como tal. ¿Vale? Y ahí será muy importante esta herramienta también, Logos, que les acabo de dar para que puedan saber cuál es la palabra en el idioma original. Y el último consejo que se desprende de este segundo. El, bueno, eso voy a leer así como está. A veces una palabra original, a veces una palabra original se traduce mediante una frase completa en español. A veces una palabra original se traduce mediante una frase completa en español. A veces una palabra original se traduce mediante una frase completa en español. Y esta es la parte que tal vez nos cueste un poquito más de tiempo, porque como les decía, una palabra en griego puede tener diferentes significados, dependiendo de la intención del autor, pero sobre todo va a tener diferentes significados dependiendo de su contexto. Otra vez me voy a regresar a lo que les dije del aray. Aray. Depende del contexto en el que lo estoy diciendo. Si lo estoy diciendo triste, si la estoy diciendo alegre, si la estoy diciendo preocupado. O sea, depende mucho del contexto en el que yo diga esa palabra. Entonces la palabra va a cobrar un sentido diferente. ¿Vale? Entonces muy importante eso. Y quiero darles un ejemplo. Y me encantó este ejemplo. Se los voy a compartir aquí. Ah, Segunda de Corintios 3:18. En la nueva traducción viviente, según a los Corintios 3:18, dice así. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen.
Y en la Reina Valera dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Les resalté dos frases relativamente cortas. Del lado izquierdo dice, nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar. Del lado derecho dice, cara descubierta como en un espejo. Hay un sentido de reflejar a través de un espejo. Hay un sentido de cara descubierta en el sentido de ha sido quitado el velo. Entonces, las dos están tratando de dar un mismo sentido, pero utilizan palabras diferentes para expresar ese sentido. Y muy importante, aquí se utilizan dos, cuatro, seis palabras. Aquí se utilizan más. Dos, cuatro, seis, ocho, 10, contando la conjunción de la I. Pero en realidad en el griego original solamente se utilizan tres palabras para hacer esa frase. Las palabras anakecalimeno, prosopo y catoptrizomenot. Ay, casi lo dije bien. Catoptrizome, catoptrizómenot. Así va, el acento va en la O. Catoptrizómenot. Esas son las tres palabras que dan todo el sentido a esta frase. Nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar. Y cara descubierta como en un espejo. Cada una de estas palabras tiene un sentido y el traductor hizo un proceso de traducir de manera diferente. ¿Qué pasa? Esta palabra de catoptrinsomenot, somenot, tiene que ver con lo del reflejo en el espejo, que se refleja como en un espejo. La palabra prósopo es rostro, pero si se dan cuenta, aquí en la traducción de la Reina Valera sí dice cara, pero en la traducción de la izquierda no dice cara ni rostro. Dice, nos ha sido quitado el velo. Pero esa frase te da todo el sentido para que nosotros entendamos porque el velo, ¿dónde se ocupa? Entonces, sabemos que la cara está implícita. El traductor de esa frase, en la nueva traducción viviente, o los traductores, tenían implícito eso. En la frase, te has quitado el velo. Pero en la traducción en Reina Valera dijeron una cara descubierta. Ambas traducciones nos dan la misma idea. Unos tienen más, tal vez nos ayuden a entender más, otros, tienen un uso más tradicional, pero eso es lo que nos vamos a encontrar cuando empezamos a estudiar las palabras una por una. Y con esto quiero cerrar esta parte de la descripción del estudio, porque como ya lo comentamos, este es el estudio relativamente más complejo. Se com- La otra era Hoy la nueva traducción solamente viviente. vamos a ver los primeros tres pasos, ¿vale? Los primeros tres pasos. No, los primeros cuatro pasos, rápido, en los 14 minutos que nos quedan. ¿No? Ah, sí. Vamos a ver los primeros cuatro pasos, que son los más sencillos, que son los que les voy a pedir que trabajen para la siguiente semana con una palabra que vamos a ver, ¿vale? Entonces, nada más los primeros cuatro pasos. Les voy a compartir aquí la pantalla para que vayamos viendo estos pasos. Ah, los ocho pasos son estos. La palabra, escoger nuestra palabra, encontrar la definición en español, hacer las comparaciones de traducciones, palabra original y breve definición, y bueno, estos ya no los vamos a ver ahorita. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Vale? Lo primerito, van a escoger, cuando lo hagan después, ¿no? Ahorita esta semana lo van a hacer con un texto que yo les voy a dar, pero para cuando lo hagan después, van a escoger ustedes una palabra, un concepto que a ustedes les llame la atención, del cual ustedes quieran aprender más y van a encontrar un texto en el cual se diga esa palabra. Por ejemplo, ustedes dicen, es que yo quiero aprender más sobre esa palabra del perdón. ¿Qué significa esa palabra del perdón?
Entonces van a buscar en la Biblia un pasaje que a ustedes les guste, donde se hable del perdón y van a partir a raíz de ese texto. ¿Vale? Eso es muy, muy importante de lo que vamos a hacer aquí. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer con la palabra es, vamos a escoger nuestra palabra. El ejemplo que estamos haciendo ahorita es con fortaleza de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, mi palabra es fortaleza. ¿Vale? ¿Dónde aparece? Filipenses 4:13. Y aquí ustedes pueden copiar el texto. En el caso de la nueva traducción viviente, dice así. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Y la palabra es fortaleza. Y aquí vamos a hacer este, un pequeño análisis de la palabra, muy, muy, muy pequeño. ¿Qué vamos a hacer? Como lo que hicimos la vez pasada con el del temático. Vamos a poner sinónimos y antónimos de esta palabra. Esos los pueden buscar en internet o los pueden buscar en un diccionario que tengan de sinónimos y antónimos. Y ya, es todo lo que van a hacer en este primer punto. Van a poner su palabra, el texto base con el que van a arrancar a estudiar, donde encontraron esa palabra o que les llame la atención de esa palabra, y van a buscar sinónimos y antónimos de esa palabra. ¿Vale? Paso número 2. Vamos a escribir aquí la definición en español de la palabra. Se van a ir a su diccionario Larousse o se van a irlo a buscar a internet. En este caso, otra vez les voy a compartir aquí la pantalla, pero de esta manera. Así. Entonces, si yo le doy aquí y busco en internet significado de fortaleza y me voy al diccionario de la lengua española, dice que fortaleza es fuerza y vigor. Es defensa natural que tiene un lugar opuesto por su misma situación. Recinto fortificado como un castillo y una ciudadela. En el cristianismo, una de las cuatro virtudes cardinales que consiste en vencer el temor y huir de la temeridad. Conjunto de viviendas de gente marginada en un lugar tomado por la fuerza. Defecto de las hojas de espada y demás armas blancas. Estos ya están medio raros. Voy a copiar estos nada más. Voy a ir a mi hojita y voy a copiar las definiciones. Si se dan cuenta, aquí ya me puso los sinónimos. Estos los voy a copiar acá arriba, aprovechando. Sinónimos y antónimos. Es fuerza y vigor, defensa natural, y estos ya vienen en otro. Ahí está. Esos son los significados en español de la palabra fortaleza. Voy a hacer una comparación de traducciones. Ahora, muy importante para llegar a este punto. Yo voy a buscar sobre este pasaje con el que yo empecé, como les decía, voy a buscar las diferentes versiones que yo puedo encontrar de Filipenses 4:13, ¿dónde está? Aquí está. En este caso particular, si yo lo veo en las tres versiones diferentes, en las cinco versiones diferentes, solamente cambia la nueva traducción viviente con todas las demás. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a escribir la otra versión. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Reina Valera 60. Pero tal vez en el texto que ustedes escojan, sí existan más variaciones en las diferentes versiones. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a señalar esas diferencias. Por ejemplo, pues todo lo puedo hacer y aquí en Reina Valera, todo lo puedo solamente. Aquí no está la palabra hacer. Entonces, ¿qué le voy a hacer yo aquí con esto? Ay, no está la palabra hacer.
que me fortalece. Y aquí arriba, quien me da las fuerzas, dice la nueva traducción viviente. ¿Ustedes creen que es lo mismo decir me fortalece a me da las fuerzas? ¿Por qué sí y por qué no? Me fortalece, me da las fuerzas. ¿Creen que sea lo mismo? Sí, claro, sí. No, o sea, si dicen que sí, ¿por qué sí? La idea es la misma, las palabras son diferentes. Las palabras son diferentes, ok, pero la idea es la misma. ¿Hay alguien que por alguna razón diga que no es lo mismo? ¿No? ¿Todos dicen que sí es lo mismo? ¿Todos concuerdan Ujú. que sí es lo mismo? Ok. Sí, Si por alguna razón ustedes llegaran a encontrar una diferencia entre las diferentes versiones, anótenla. Anoten cuál es la... O sea, yo por ejemplo, o sea, nada más aquí jugándole al abogado del mal, dicen por ahí. Si yo quisiera ponerlo así, es yo, el me fortalece es es una conjugación, ay, ¿cómo se le llama? Ay, se me fue la palabra, aquí la tenía. Es un presente con... No. ¡Ah! Es como un presente continuo. Es algo que está pasando constantemente. Me fortalece, me fortalece, me fortalece, me fortalece, me fortalece todo el tiempo, me está fortaleciendo. Es algo que sé que Dios, que Cristo lo va a estar haciendo siempre, todo el momento. Y si yo le doy a quien me da las fuerzas, es un presente perfecto, que da un sentido de que probablemente me lo da una vez, ya no lo voy a necesitar para nunca más. Porque en ese momento en el que me lo dio y me lo dio así. No necesito estar, digámoslo así, renovando esas No, fuerzas. Es algo que Dios me dio las fuerzas y con eso voy a aguantar. Y si me pero fortalece, es que me está fortaleciendo constantemente, porque constantemente necesito la fortaleza. No estoy diciendo que uno esté mejor, no estoy diciendo que uno esté bien o que otra traducción esté mal. Solamente si me pongo de exquisito con una o la otra, se siente. Uno de los casos más particulares donde aparece esta idea, yo no sé si a ustedes les ha pasado con el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará, dice la Reina Valera que todos nos sabemos. Pero las traducciones actuales no dicen me faltará, dicen nada me falta. Hay personas a las que les gusta el nada me faltará porque es como hacia el futuro. Yo sé que nada me faltará, yo sé que no va a haber nada que me falte. Ahorita no me falta nada, pero en el futuro nada me va a faltar. Y hay gente que le encanta que la traducción, la más actual, sea nada me falta, porque habla del presente. Hoy, nada me falta. Mañana voy a despertar y en ese momento, nada me falta. Si yo me despierto en 15 días, sé que nada me va a faltar. Son dos sentidos de la misma frase. El Señor nos va a dar todo lo que necesitemos y por eso nada me va a faltar. Nada más para que lo tengamos allí presente que eso puede ocurrir, ¿vale? Entonces, hacen su comparación de las distintas traducciones y entonces si encuentran alguna diferencia entre las diferentes traducciones, ponen la diferencia que ustedes vean. Y por último, se van a ir, ahora sí, esta herramienta de logos y van a encontrar cuál es la palabra original y la breve definición que aparece allí. ¿Vale? Entonces yo me voy a ir a la herramienta de logos donde estábamos hace ratito, Filipenses 4:13, ya le di todo el paso, Nuevo Testamento, Filipenses 4:13, y entonces quedamos que la palabra es esta, ishuo.
Entonces, ¿qué voy a hacer? Dice aquí griego, ¿vale? Si están en una computadora, va a ser más fácil. Si no están en una computadora, van a tener que hacerlo a mano y copiar la palabra a mano. A ver qué tal les va con haciendo garabatos en griego. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a poner la palabra como tal en mi hojita. Ay, no, no, no. Voy a poner la palabra con mi letra bonita. Voy a ponerla así como se lee en español. Y jugo. Y voy a poner la breve definición que me da ahí. Definición, tener o ejercer fuerza. Literalmente o figuradamente. ¿Vale? Y hasta ahí. Hasta ahí le vamos a parar con la tarea de hoy. Bueno, con la tarea para la siguiente semana. Esos son los pasos que vamos a hacer para iniciar este método de estudio. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta este momento? ¿Seguros? Yo muy, Dime. es que vino una vecina a tocarme y ya no puse atención bien. ¿Cómo voy a saber cuál va a ser la palabra o el texto que voy a escoger? Bueno, ahorita yo se las voy a dar. Ahorita para la siguiente semana yo se las voy a dar. Ok. Pero para la otra semana, o sea, para la siguiente semana cuando ya lo vayamos a hacer, escoge una palabra sobre la cual tú quieras aprender algo, sobre la cual tú quieras verdaderamente profundizar en algo. Por ejemplo, yo les decía, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en el ejemplo de Filipenses 4:13, yo quiero saber más sobre eso de la fortaleza. Porque este texto me gusta. Por ejemplo, lo puedes sacar la palabra incluso de alguno de tus textos favoritos. Que digas, no, es que este texto a mí me encanta y este texto habla sobre esta idea que yo quiero, que yo quiero aprender más. Por ejemplo, lo que les decía también del Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me falta. ¿Qué es pastor? Por ejemplo, a mí me interesa saber qué es eso del pastor o a qué Oye, se Moy, refiere con eso de faltar. ¿Qué se refiere con la palabra faltar? La palabra la vas a escoger en función de algo que tú quieras aprender más, de algo que verdaderamente tú digas, yo quiero aprender sobre esta palabra en la Biblia. Sí, Eli. Bueno, ahorita que regrese Eli. Manolo, perdón, Adrián. Perdón, es que vi la. sí, no te preocupes. Yo más bien aquí sugeriría, Moy, que para cuando vayamos a escoger la palabra, tú mejor nos asignaras en lo que vamos, o sea, que nos asignaras las palabras y luego ya con más práctica nosotros, por lo mismo de que puede haber muchas palabras, como decías, amor, por ejemplo, que no, ya dijiste, ni la escojan porque está bueno, tremenda. Pero yo creo que en lo que aprendemos nos ayudaría más que tú nos dijeras, a ver, chéquense tales palabras. No sé si escojas una misma para todos o a cada quien una, no sé, hay muchísimas palabras, igual a lo mejor nos alcanzas a decir a todos. Esa sería mi sugerencia, Sí, no, ¿no? muchas gracias. De hecho, os digo, yo les digo para la siguiente semana, todo estará en función de que sí lleguemos a terminar la siguiente semana todo el método de estudio, ¿no? Este, Ajá. pero Vamos a seguir si no, muy con esta. probablemente lo hagamos hasta la otra semana, tal vez, ¿no? Ahora, en este periodo de tiempo, en estos 15 días de este estudio que acabó, el siguiente estudio que vamos a ver, digo, yo sé que va a haber por ahí con algunos, les va a empezar a picar la curiosidad con ciertas palabras. Tal vez haya algunos que digan, es que yo estoy en blanco, mejor pastor, usted ayúdeme a la palabra porque yo estoy en blanco. Si llegamos a ese, Que con toda confianza, díganme y ya yo les asigno. Voy a tener unas palabras ahí,
te- en en el tintero para poderles Ajá. dar una palabra en el dado caso de que no. ¿Vale? Entonces nada más para que lo tengan allí presente. ¿Qué texto vamos a utilizar? Nos vamos a ir a Tito. Es el texto que nos se supone que nos estamos aprendiendo este mes. Tito 3. ¿Vale? Tito 3 dice así, pero cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Ese es Tito 3:4. Tito capítulo 3 versículo 4. ¿Cuál es lo que vamos a la palabra que vamos a ver? Bondad, ¿vale? Vamos a hacerlo todos juntos, todos juntos sobre Tito 3:4. La palabra bondad que aparece ahí en Tito 3:4, ¿vale? Recuerden solamente los primeros pasos de este método de estudio. Nada más para recordarles por si ustedes no lo sabían, en su hojita, cuando se las comparto, en la parte de hasta abajo, siempre vienen los pasos descritos. Ajá. Entonces, por si el video no quedó muy claro, de todos modos aquí viene escrito qué es lo que tienen que hacer en cada uno, ¿vale? Nada más Ok. para que lo tengan presente. Y bueno, ¿alguna otra duda? Perdón, ¿esto lo vas a subir hoy? Hoy lo subo. Ahorita terminando la sesión lo subo. Y lo de palabra bondad la vamos a trabajar, pero hasta la clase contigo o le tenemos que ir empezando. No, ya, Exacto, es la tarea que van a hacer para la siguiente semana. Los primeros 4 puntos nada más, los que hicimos ahorita con Filipenses 4:13, eso es lo que Ok, van a hacer con bondad para la siguiente semana. ok, Así como lo vimos ahorita, bueno, la palabra ya está escogida, es bondad. Van a poner bondad. el texto, Tito 3:4, eso primero ya está. Digámoslo así, su Ajá, primera parte de la tarea va a ser encontrar los sinónimos y los antónimos de la palabra. Van a poner la claro. definición en español, van a comparar las diferentes traducciones, van a escribirlas, ¿vale? Y Ajá, poner cosas diferentes se encuentran entre cada una de las traducciones y van a buscar esta herramienta de no, logos no, la palabra en griego, original. Ok, la palabra está original, bien. ¿vale? Nada más esos 4 pasos. ¿Alguna duda? No, Ok, gracias. aquí voy a terminar la grabación entonces.